del versículo 1 al 11. Y nosotros vamos a ver de esto. Hay mucho que se puede sacar, pero vamos a responder 3 o 4 preguntas que le vamos a estar haciendo al texto. Y a modo así como de introducción, nosotros debemos de ver que el libro esta narración de la tentación de Jesús en el desierto se encuentra en 3 de 4 evangelios. Usted lo encuentra en Lucas. Marcos describe toda esta narración en 2 líneas. Marcos como que era un tipo resumido. Él dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, fue tentado por Satanás y después lo asistieron los ángeles y todo bien. O sea, Marcos en 2 líneas. Lucas como investigador lo hace diferente. Y Lucas hace 2 aportes que lo voy a mencionar al final, que yo creo que son relevantes. Pero quien más habla del tema de la tentación de Jesús es Mateo. Y ya Juan no habla de la tentación de Jesús. Así que cuando nosotros vemos esto, lo vamos a ver en 3 de 4 evangelios. Y como les dije, la tentación no respeta clase social, la tentación no tiene que ver con ideología ni filosofía. Todos, digan conmigo todos, siendo tentados. Es más, usted durante esta prédica va a ser tentado a muchas cosas, incluso a criticar al predicador, o quizás a criticar a alguien. ¿A qué? A distraerse, a pensar en otra cosa. Porque nosotros lidiamos con la tentación cada día. Como sabemos también, a modo de introducción, la tentación se originó en el Edén y fue el primer momento donde el hombre fue tentado allá en Génesis. Y vamos a hacer una pequeña comparación de la tentación del Edén y la tentación de Jesús. Y es bueno que sepamos también que la tentación tiene 2 vías. Diga conmigo 2 vías. Hay una tentación que viene como resultado de la presión externa. Los amigos, los compañeros nos presionan, nos tientan. La presión externa, esa presión social, muchas veces el novio, la novia te tientan. Y hay una influencia interna también que produce tentación. La tentación por sí misma no es pecado, pero vamos a ver lo que dice el texto. Así que Mateo capítulo 4 del 1 en adelante dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso parece, no voy a abundar mucho, pero usted pudiera generar una pregunta: ¿por qué el Señor, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto para ser tentado? Cuando la Biblia dice que Dios no tienta, Dios no tentó, pero había una obra y un propósito con eso. Y por eso usted va a ver más adelante que en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aclara Hebreos capítulo 4 versículo 15. Para que Cristo nos justificara completamente, Cristo debió pasar y padecer como hombre en todos los aspectos. No es la única vez que Jesús es tentado. Jesús fue tentado en otras ocasiones, vamos a hablar de eso más adelante, pero la tentación en sí misma no es pecado. Segundo, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Era parte de su preparación. Él acababa de salir de ser bautizado por Juan el Bautista, y lo primero que sucede, el primer acontecimiento que sucede luego de ser bautizado es que es tomado al desierto a ser tentado. Así que si usted en algún momento se siente continuamente tentado, no se sienta raro. A Jesús, que es Dios, fue tentado. Ahora recordemos, y quiero recordarlo una y otra vez, la tentación per se no es pecado, ¿ok? Porque el mismo texto de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si dice el texto: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces se le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Vamos a hacer una oración. Padre, esta es tu palabra, es liberada. Ayúdanos, Señor, a ser fiel completamente a lo que dice tu palabra, no lo que el predicador quiera decir, sino lo que dice tu palabra. Sujeta las emociones del predicador a lo que dice tu palabra, y usa tu palabra como una espada para confrontarnos, atravesarnos y hacer de ella un instrumento que nos edifique en esta noche, en un tema tan práctico y tan vivido cada día por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahí está el texto de Mateo capítulo 4. Y yo quiero hacerle 4 preguntas al texto. Y estas serían las preguntas. ¿Quién nos tienta? ¿Y cómo se inicia esa tentación? ¿En cuáles áreas de mi vida soy tentado? ¿Y cómo responder a la tentación? Yo creo que el texto puede darnos respuesta a estas preguntas. Puede haber otras tantas preguntas, pero yo creo que el texto puede ayudarnos a entender mucho acerca de eso. Así que primero empecemos hablando de esto. ¿Quién nos tienta? Yo creo que está muy claro en el texto que cuando esa influencia externa, en el caso de Jesús, Satanás es el tentador. Y yo quiero hacer una aclaración: no siempre Satanás es el culpable de tu tentación, y lo vamos a ver más adelante. Usted no puede estar culpando a Satanás de toda la tentación por la cual usted, ni buscando un culpable y un espíritu de todo para decir que ese espíritu es que te está llevando a la tentación. No, el texto dice: entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Como les dije anteriormente, hay 2 vías por la cual nosotros somos tentados recurrentemente: la externa y la interna. Sin embargo, cuando yo veo la trayectoria en la escritura, hombres y mujeres que fueron tentados, tú te vas a dar cuenta que casi siempre, no puedo decir en su totalidad, porque luego de Génesis 3, nuestra naturaleza caída, todos somos pecadores, pero casi siempre primero hay una presión externa que te lleva a probar un pecado, que luego continuamente tu interna te tienta. Y lo voy a explicar con el ejemplo de un noviazgo, porque yo entiendo que es una edad donde podemos hablar claro este tema. Usted tiene su novio, su novio. Uno de puede ser el varón, la hembra, no sé cualquiera, te incita recurrentemente a tener relaciones sexuales. Es una presión externa. Tú eres virgen, no has tenido relaciones, tú no sabes lo que es eso, pero te están probando, te están empujando, te están incitando. A todo eso también tú tienes otra presión externa, que son los medios, otra presión externa, que son tus amigos, tus amigas, que te dicen: oye, pero pruébalo, porque probando es que se sabe. Tú no sabes, ¿cómo que tú vas a llegar bien al matrimonio? Y empiezan a presionarte, y luego esa presión externa te está tentando. O sea, tú quizás no lo has concebido porque no lo has probado. Y desde el momento en que cedes y tienes relaciones, cediste, él te dijo: si me amas, demuéstramelo. Tú te comiste esa píldora, porque si él te amaba, debió esperar. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor todo lo espera. Así que si él te dijo: si te ama, demuéstrame, tú caíste en el gancho, bueno, lo demostraste. A partir de ese momento, la tentación se convirtió en pecado, y ahora el pecado y tu concupiscencia y tu pasión, como dice la Escritura, empieza a generar en ti recurrencia a ese pecado. Y ahora tú no solamente eres tentado de afuera, ahora tú lo quieres, el pecado. Y ahora tu carne también te incita y te lleva al pecado. Mientras no probaste, no había problemas. O sea, la tentación podía estar ahí, pero no era tan fuerte como cuando tú has probado. Lo mismo sucede con la pornografía. Nadie te habla de pornografía. El punto es que un día entraste a la página pornográfica, Piper dice: 20 segundos de pornografía te pueden esclavizar 20 años de tu vida. Y tú empezaste probando la pornografía, y de repente alguien te decía: a ver, y tú: no, yo no la quiero. Y cediste, ahora eres esclavo, ahora eres tú. No es el diablo que te está tentando, ahora es tu naturaleza. Y lo digo porque hay corrientes donde dicen que es un espíritu de fornicación, es un espíritu de masturbación, es un espíritu de pornografía, y quieren quitarle al hombre y a la mujer la responsabilidad de su pecado. No,
La primera parte es que bueno que sepamos que hay una presión externa y también hay una interna, hay una influencia interna que nos lleva por nuestra naturaleza recurrentemente a sucumbir a la tentación. La naturaleza de tus hormonas se pueden revoltear en una época específica del mes o en una etapa de tu vida, pero eso no quiere decir que tú estés constantemente, recurrentemente cediendo a eso que tu carne quiere, tu cuerpo quiere. Entonces la tentación tiene dos vías, la externa y la influencia interna. Y como les dije, la externa, que es el caso de Jesús particularmente, que Satanás lo tienta particularmente. Ok, Satanás, recuerde que no es omnipresente, así que Satanás no puede estar en tu cuarto tentándote. Ok, Satanás estuvo en el desierto y tentó personalmente a Jesús. Y no solamente Satanás, yo entiendo también que hay muchas veces influencias espirituales, amigos que se dejan usar por Satanás, lamentablemente, novios, novias, los medios, las legislaciones muchas veces pueden incitarte, la publicidad, hay una presión externa muy fuerte y en esta edad que nos tienta a fallarle consistentemente y a darle la espalda a Dios de manera recurrente. De manera recurrente, usted va a salir por ahí, pone la radio, usted va a estar solo con su novia, y hay algo dentro que te quiere llevar a más, te quiere llevar a más, te quiere llevar a más. Y aunque hagamos mucho énfasis en el tema sexual, porque entiendo que es una lucha de la edad y de esta etapa de nuestras vidas, sin embargo, nosotros somos tentados a fallarle a Dios de muchísimas maneras. Usted puede, en un examen de la universidad, por quedar bien, copiar, copiar el trabajo de alguien, o no trabajar, pagar, dile, mira, no, yo pongo el dinero, tú trabajas y yo pago, y resolvemos el tema. Y a veces somos tentados a fallarle a Dios. Yo hago el énfasis en lo sexual, y es porque entiendo que tiene consecuencias funestas, y la Biblia también habla mucho acerca del que peca, el que fornica contra su propio cuerpo fornica, pero yo entiendo que estamos siendo bombardeados también en una generación muy sensual, y nos estamos cauterizando porque ya no es tentación, ya es que yo estoy cediendo a la tentación de manera recurrente y al pecado. Entonces vemos la influencia por todos los medios, una influencia externa, y esa influencia externa, entonces usted tiene que sumarle también su naturaleza caída. Mire si la cosa no se pone tan fácil. Usted tiene presión fuera, pero también tiene una carne que quiere ir en contra de la ley de Dios. Entonces la cosa no se hace tan fácil ahora. Y esto sencillamente, si nosotros fuéramos a pensar de manera honesta, yo entiendo que necesitamos la gracia del Señor para sostenernos y para vivir de manera que no cedamos a la tentación, que como les dije, por sí sola no es pecado. El pecado es sucumbir a él. La influencia interna la vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice Santiago? Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí mire cómo su deseo, tu naturaleza o tu experiencia te va a seducir, te va a tentar, la ley de tu cuerpo te va a llevar de manera recurrente. Cuando nosotros hablamos y aconsejamos jóvenes que van a empezar en una relación y le decimos, miren, nosotros entendemos, hay relaciones que honestamente uno dice, mire, es mejor que ustedes estén solos, es mejor que ustedes no tengan relación. Ahora, ustedes están pensando en casarse, siempre en casarse, es mejor que no. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese proceso lo que hacen es malograr quizás una bonita amistad, o en muchos casos terminar besando o acostándose con el que va a ser esposo o esposa de otra persona. Y muchas veces tú estás ahí y no lo estás considerando. Tú entiendes que es el mejor momento y que sí, que es la persona que tú amas y tú estás seguro y convencido, y por lo tanto tómalo todo, te pertenece, ya lo escogí, esa es ella. Y muchas veces no termina así la historia, termina terminando y con marcas y experiencias ahora que vas a tener que llevar al matrimonio, cediendo a la tentación, a esa pasión que te seduce, que está dentro de ti. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 7 versículo 21, unos capítulos más adelante. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Mi madre, ayúdame. Dios mío. Herí mi corazón. Mi corazón es una máquina constante de tentaciones. Constantemente mi corazón va a querer ir en contra de la ley de Dios. Constantemente. Por eso yo necesito a Dios. Por eso necesito a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo, no hay bueno, no hay uno, no hay quien busque a Dios. En el versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso, porque después de Génesis, yo soy un pecador y mi naturaleza va a estar constantemente tentándome para faltarle a Dios. Y yo quiero que usted sepa que lo que yo estoy hablando no es algo que veo de afuera, es algo que vivo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo estoy también lidiando con mis tentaciones. Y cómo el Señor en su gracia y su misericordia nos ha ayudado, ha sido por pura gracia, por pura misericordia y por rendirnos a Él. ¿Cómo se inicia la tentación? Es la segunda pregunta. Ya vimos que la tentación, que quien tienta es o el enemigo o influencias externas que muchas veces nos llevan a sucumbir una primera vez, o mi pasión, mi naturaleza, mi pecado recurrente que viene y que va, y que muchas veces se alimenta de un pasado que tuve. Lamentablemente, yo no tuve el gran privilegio que muchos pudieran tener de llegar virgen al matrimonio, pero cuando me casé me di cuenta de la relevancia y la importancia de llegar virgen al matrimonio. Me di cuenta que cuando tú no puedes abstenerte como el Señor te manda, en el matrimonio tú vas a tener un gran dilema. Y es recuerdos que van a venir recurrentemente. Y si esos recuerdos no son borrados, tú vas a estar luchando con eso. Y cuidado, porque entonces cuando estés con tu esposa puede estar siendo infiel en el acto, pensando en una persona, una experiencia pasada. Y nosotros no lo entendemos y no lo valoramos. Nosotros sencillamente hemos seguido la corriente de este mundo que nos dice: hey, probando que se sabe, dale para allá. O jóvenes que dicen: no, yo quiero que mi esposo tenga experiencia. Y muchas veces estamos marcando hitos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se inicia la tentación? Vamos a ver el texto. La primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la tentación siempre inicia cuestionando lo que Dios ha dicho. Piénselo. Hoy en día en la universidad de una forma u otra encontramos corrientes filosóficas o de pensamientos humanistas que quieren cuestionar lo que Dios ha dicho. Hoy tenemos un debate en el chat con una yada de ustedes que está en el grupo de discipulado, porque la corriente psicológica sostiene que al niño no se le debe pegar, contradiciendo lo que Dios ha dicho. Y han inventado todo un pensamiento humanista para tratar de contradecir lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Cuando Satanás va donde Eva, ¿qué trata Satanás? De cuestionar lo que Dios ha dicho. Sencillamente, la tentación inicia cuestionando el fundamento de nuestra fe, lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque si lo que Dios ha dicho no es cierto, entonces Dios no es un Dios confiable. Si lo que Dios ha dicho no es cierto, yo no puedo descansar mi fe en un Dios que me dice hoy algo y después cambia, o que lo que me dijo es obsoleto, por lo tanto tiene que renovarse con el tiempo y con las generaciones.
Satanás siempre va a tratar de cuestionar el fundamento de nuestra fe con que Dios os ha dicho. Y usted lo va a ver en cualquier área de su vida. A veces internamente somos tan pecadores que pensamos en lo que Dios dijo acerca del perdón eterno que tengo y lo usamos para justificar mi pecado, porque Dios dijo. Satanás siempre inicia o ha iniciado la tentación cuestionando lo que Dios ha dicho. Y la tentación inicia con un acercamiento de Satanás invitándonos a cuestionar lo que Dios ha dicho, buscando incentivar y satisfacer nuestros deseos de la carne para desobedecer a Dios. Siempre va a cuestionar el fundamento. Yo no sé si usted en algún momento le han venido pensamientos como eso, pero será real todo lo que yo creo. ¿Y será el cristianismo la religión verdadera? ¿Por qué el cristianismo y no el budismo? ¿Por qué el cristianismo y no los musulmanes? O sea, que tantos musulmanes, tantos millones de musulmanes que no tienen a Cristo como el centro de su vida y el salvador de sus pecados, van a ser condenados. ¿Será cierto que Dios es el creador del cielo y la tierra? Pero ven acá, la ciencia dice que la evolución, y siempre cuestionando los cimientos de nuestra fe. Pero eso no solamente se queda en un plano idealista, eso también va a niveles de nuestro diario vivir. Muchas veces se cuestiona el tema con que Dios ha dicho. ¿Y quién dijo que tú? Pero masturbarte, pero claro, eso es conocer tu cuerpo. Tú tienes que masturbarte para conocer tu cuerpo. Eso es saludable. Claro, porque cuando tú te masturbas, tú estás pensando en lo que está muriendo de ébola. En eso que tú estás pensando. Si tú lo logras hacer, no, cuando tú piensas, cuando tú estás masturbando, tú tienes que apropiarte de lujuria, desear a alguien, y automáticamente está entrando en pecado. Pero ya la sociedad nos está cuestionando con que Dios ha dicho que el matrimonio es de un hombre y una mujer. No, ¿quién dijo? El matrimonio puede ser 2 hombres, 2 mujeres ahora, y después hasta un hombre y un caballo. Porque ahora estamos con eso. Ahora es 2 hombres o 2 mujeres, y después va a ser un adulto y un niño, y después va a ser, claro, porque total es el amor. Yo lo que quiero es ser feliz. Y como el centro es el hombre quiere ser feliz en todas sus áreas. Siempre cuestionando lo que Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho, claro, tú puedes abortar. Tú eres dueña de tu cuerpo. La mujer tiene que decidir lo que va a hacer con su cuerpo. No quiere tener ese muchacho que lo aborte. Cuestionando lo que Dios enseña. ¿En cuáles áreas de mi vida estoy siendo tentado? Vamos a ver el ejemplo de Jesús y veamos si eso se parece a la nuestra. La tentación de Jesús, en la primera tentación, sin duda alguna, que atacaba las necesidades físicas. Diga conmigo, físicas. Y cuando pensamos en necesidades físicas, usted puede pensar ahí en todas sus necesidades. No solamente la de comer, en cualquier otra necesidad. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Claro, 40 días y 40 noches sin comer para tener hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Yo no sé si usted lo ve, pero no solamente él está tentando y atacando la necesidad, sino que eso va cuestionando también tu identidad. ¿Tú no eres hijo de Dios? Mire si Satanás estaba atacando no solamente una necesidad física, sino también su identidad. Que Satanás, en los versículos anteriores del capítulo anterior, lo último que se escucha del cielo es que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo último que el Padre le dijo a Jesús fue, ese es mi Hijo. Yo no sé si la gente lo oyó, pero yo estoy seguro que Jesús lo escuchó. Y ahora Satanás viene y le tienta y le dice, si tú eres hijo, ese hijo que tú acabas de escuchar, pero dile esa piedra, tú eres hijo. Y mire cómo, sin duda alguna, la tentación a nuestra necesidad física va a cuestionar mucho quién tú eres. Estoy hablando, usted que es creyente, va a cuestionar mucho tu condición y tu posición también en Cristo. A Jesús fue el tema del pan. A Jesús un tema de hambre, de que tenía hambre. Sin embargo, aquí Él está usando la misma estrategia que usó en el Edén con Eva. Génesis, no lo busque, capítulo 3, versículo 1. Y dice, y digo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
usted no está viendo que es el mismo formato. Usted no está viendo que es el mismo formato que está usando la sociedad ahora para cuestionar todo lo que Dios ha dicho. No, lo que Dios ha dicho no es así, no es una verdad absoluta. La verdad absoluta no existe, te lo dicen. Y están tratando de remover los cimientos de nuestra fe. Y ahí eso también es sin duda alguna, que atacar los cimientos de nuestra fe, poner entonces todo lo que usted cree como consecuencia, todo lo que te sostiene en una tela de juicio. Mírenlo en Génesis 3:1, y la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Y la serpiente le dijo, lo que Dios dijo que iba a pasar. La serpiente dijo, mire, ustedes no van a morir, pero Dios dijo que ustedes iban a morir. Dios les dijo que ustedes iban a morir. Ahora mire la serpiente. ¿Qué tupé tiene la serpiente de decir y cuestionar lo que Dios ha dicho y totalmente contrario a lo que Dios estableció? Ustedes no van a morir. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en la sociedad. Eso es lo que nosotros estamos viendo incluso con nuestras luchas y nuestras tentaciones con el pecado. Óyeme, ¿qué relaciona que ella no va a salir embarazada? Tú no te vas a enfermar. El preservativo no se va a romper. Nadie lo va a saber. No vas a morir. La misma estrategia. Con que Dios os ha dicho, nadie te va a ver. Nadie se dio cuenta. Eso queda entre tú y él, tú y ella. Con que Dios os ha dicho. La tentación siempre inicia cuestionando lo que Dios ha dicho. Y mire cómo le dice la serpiente, no vas a morir. Ahora le dice a Jesús, en una u otra versión, le dice, convierte esa piedra en pan, o tírate que te van a socorrer, tú no te vas a morir. Aquí también vemos que cuestiona nuestra identidad y cuestiona lo que Dios nos ha dicho. En el caso de Eva, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Escuche esto, la tentación va a buscar sacudir también tu posición y tu identidad en Cristo. ¿Usted no le ha pasado que luego de que tú sucumbes a la tentación, tú empiezas a cuestionarte, ¿seré cristiano? Yo seré cristiano, pero que yo soy un pecador. Un cristiano no se supone que esté pecando, y empieza un alejamiento. Esto no es teoría, esto es que en la medida en que tú cedes la tentación, en esa misma medida entonces tu fe empieza a ser cuestionada por ti mismo. Vea, yo seré cristiano, yo estoy yendo a la iglesia, pero mi vida es un desorden. Yo vivo pecando, fornicando, viendo pornografía, haciendo esto, mintiendo, engañando. Todo lo mío es un engaño, mi vida es una farsa, una hipocresía. Y a veces llegamos a cuestionarnos si somos cristianos o no. Es posible que algunos no sean cristianos, pero hay otros que siendo cristianos, al ceder entonces esa condición, eres tu hijo de Dios, empieza a ser cuestionado. Otra área, la primera área le dije que es el área física. En el caso de Jesús, era hambre que Jesús tenía. Y en ocasiones, esa tentación física no solamente viene desde afuera, sino muchas veces desde dentro. A veces queremos satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de ego, de reconocimiento, de orgullo. A veces nosotros hablamos mal de alguien para yo quedar bien. A veces tiramos por el suelo el nombre de alguien porque yo quiero ser exaltado o ser reconocido. Eso también es pecaminoso. La tentación número 2, yo entiendo que va a cuestionar nuestra fe en Dios y su palabra. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Otra vez cuestionando si era hijo de Dios. Recuérdense que lo último que Jesús había escuchado del Padre era que Él era su hijo amado. Y ahora por segunda vez le cuestiona, si tú eres hijo de Dios, lánzate. Y ahora mire una estrategia muy sutil del diablo. Citar la Escritura fuera de contexto. Señores, hay hermanos en la iglesia, lobos en la iglesia, que son capaces de envolverte usando la Escritura para pecar, para llevarte a pecar. Señores, aquí hay hermanos y hermanas que pueden ser de tropiezo y citan la Escritura. Usted lo puede ver en muchísimas dimensiones. Usted lo puede ver, por ejemplo, el caso de gente que de manera intencional viene de que hablaste mal del pastor Miguel, por ponerte un ejemplo. No, porque la Biblia dice que los pastores tienen que hacer esto. Está usando la Biblia. Está citando la Biblia. No, la Biblia dice en 1 Timoteo que los pastores deben. Y este pastor que nosotros tenemos, y empiezan a socavar la imagen o la percepción. La misma estrategia del diablo. Hermano, hermana, si alguien viene con algún tipo de queja, de cualquier nivel de liderazgo, quejándose, mire, le digo algo, usted está viendo el diablo ahí. No estoy diciendo que esa persona sea el diablo, ni tampoco estoy diciendo que tiene un espíritu.
No estoy diciendo eso, pero se está dejando usar igual que Satanás. Y yo no sé si usted lo entiende. Por eso la Biblia dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna en esto, pensar. Yo creo que nosotros tenemos que mover nuestro corazón más a identificar cuáles son las virtudes que tiene la gente, que está muchas veces criticando y señalando. Entonces dice el diablo, le llevó y cuestiona la Biblia. ¿Y será cierto? ¿Será cierto? Pero yo te voy a citar la Escritura. Jesús, tú no me estás citando la Escritura. Dese cuenta que Satanás vino a citar la Escritura luego de que Jesús le citó y le respondió con la Escritura. Y le cita el Salmo 91. Increíble, fuera de contexto, pero le cita el Salmo 91. Satanás incluso está cuestionando el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y lo lleva a un pináculo y le dice que los ángeles lo van a socorrer. Muchas veces Satanás cuestiona nuestra fe también. Y nos hace sentir, tú estás solo, nadie te quiere, tú estás sola, solo, Dios no está contigo. Yo no sé si usted ha librado lucha como esa. Satanás cuestionando la obra de Dios en mi vida, la fidelidad de Dios en mi vida, la soberanía de Dios en mi vida. Tercera tentación, la más sutil, en la que más caemos, la de adorar otra cosa o otra persona que no sea Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Wow. Ahora Satanás quería la adoración y le puso algo que nosotros perseguimos, la gloria de este mundo. Le digo algo, si usted y yo buscamos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres y la gloria de este mundo, posiblemente terminemos postrándonos a eso y haciendo de eso nuestro Dios. A veces nosotros no solamente adoramos algo, una posición o un logro, a veces no adoramos a nosotros mismos, a veces adoramos a una persona. Y sin duda alguna estamos cediendo a esto. Porque Jesús estaba tan claro y por eso le respondió, escrito está, adorarás, solamente adorarás a Jehová tu Dios. Es increíble que cuando él le cita el Salmo 91, cuando Jesús le responde con Deuteronomio, él está respondiendo de un hecho muy parecido. Escrito está, no tendrás Jehová tu Dios. ¿Y usted sabe qué sigue luego? En ese texto, en Deuteronomio, él le dice, escrito está, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, no tendrás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. ¿Usted sabe lo que pasó en Masá? En Masá es Éxodo capítulo 17. El pueblo se revoltió contra Moisés y le dijo, mira a ver si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Y ahora Satanás le está tentando, preguntándole a Jesús, si Dios está con nosotros, no está, si Dios está contigo o no está contigo, lánzate del pináculo. Cuestionando la obra de Dios. Ahora bien, ¿cómo responder a la tentación? Esa es la última pregunta. Yo creo que el texto nos enseña cómo responder, pero no solamente nos enseña, sino que nos confronta. Porque si usted no tiene municiones para responder a la tentación, usted y yo vamos a ceder a la tentación una y otra vez. Diga conmigo, sin municiones, sin la palabra, soy vulnerable a ceder. Vamos a ver cómo responde Dios, Jesús. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo le dijo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Deuteronomio que le está citando, usted va a Deuteronomio y va a ver que ese texto está en su contexto. Porque el pueblo, Dios le estaba recordando al pueblo la demanda que tenía de maná y luego de codorniz, y dice que Dios lo humilló a ellos y luego le recordó, escrito está, luego le recordó, no solamente de pan vivirá el hombre. Lo impresionante no es solamente el contenido de la respuesta, sino la verdad que hay detrás de esa respuesta. Y no solo la verdad que hay detrás de esa respuesta, sino el entendimiento de Jesús acerca de la Escritura. Si nosotros a la hora de ser tentados pudiéramos tener un texto para hacer retroceder la tentación, así como lo hizo Jesús,
fuéramos más exitosos en nuestra vida diaria, prácticamente. Si usted sabe que usted sucumbe a un pecado de manera particular, busque los textos de la Escritura que van como espada a contrarrestar ese texto. En el caso de Jesús, él le citó Deuteronomio 8:3, le dio 3 deuteronomiazos. Los 3 textos que le citó fue de Deuteronomio. Le dio Deuteronomio la 1, Deuteronomio la 2, Deuteronomio la 3. No cabe. Entonces vemos que la respuesta fue la palabra. Segunda respuesta, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si el Hijo de Dios, lánzate. Yo lo repito una y otra vez para que usted vea de dónde sacamos la información. Lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús también le dijo, escrito está. ¿Qué usted se hace con una persona que usando la Biblia puede cuestionar tu fe? ¿Sabes lo que va a pasar? Que si tú no conoces la Biblia no vas a poder decirle o revocarle como Jesús escrito está, pero también escrito está. Y tú no vas a poder saber si Satanás está usando el texto fuera de contexto. Satanás está citando el Salmo 91 fuera de contexto. Si yo hubiese sido Jesús, yo digo, a papá. O sea, tú vienes con la Biblia, al verbo, hecho carne, bárbaro. Pero es un intento más de Satanás de usar la Escritura para hacerlo caer en una tentación. Mire lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Satanás cita el Salmo 91 fuera de contexto y Jesús le responde con Deuteronomio capítulo 6 y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. Y ya le dije esto. ¿Qué pasó en Masá? El pueblo de Israel agitaba a Moisés cuestionándolo en Éxodo 17 y dice, y puso aquel lugar por nombre Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Mire que la respuesta que Jesús le da es una respuesta en contexto. Cuando él le cita a Deuteronomio el capítulo 6, él está citando el texto en su contexto y le está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y lo que seguía era eso, como pasó allá, que estaban cuestionando si Dios estaba con ellos o no estaba con ellos. O sea, tú quieres subirme al pináculo aquí, que yo me tire para que yo te demuestre que si Dios está conmigo o no está conmigo. Igual como hicieron la gente de allá. No. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, boom, ahí yo me imagino que fue una bomba. Y la tercera respuesta a la tentación, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, tanto que nos gustan a nosotros. Nosotros perseguimos los reinos de este mundo. Nosotros buscamos la fama, nosotros queremos ser famosos, nosotros queremos que la gente nos aplaude. Y lo peor del caso es que arrastramos eso en la iglesia. Y somos capaces de vivir carnalmente para quedar bien con la gente. No somos capaces de hermanos y hermanas que sabemos que no andan bien, de confrontarlo con la palabra, que es lo que más le conviene. No, yo no quiero tener diferencia con nadie. Y atraemos eso, incluso a la iglesia, a los reinos de este mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, aquí fue un poco más enfático, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando yo leí esa respuesta, yo me preguntaba si eso está pasando con mi vida, si yo solo estoy adorando al Señor mi Dios y si solo estoy sirviéndole a Él, si mi vida persigue servirle. Las 3 respuestas fueron 3 respuestas muy contundentes. Yo creo que queda muy claro que la manera de nosotros enfrentar la tentación que Jesús nos deja como modelo es usar la palabra. La pregunta es, ¿conoces tú la palabra? La segunda, ¿tienes tú la espada? Como dice Efesios capítulo 6, que la espada es la palabra. A veces nosotros estamos en medio de la tentación sin espada. No nos sale el huevo así. Dice la palabra de Dios que la espada, que es ella misma, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es viva, es eficaz, es más cortante. Yo tengo la espada, tengo la palabra para defenderme de cualquier tentación, ya sea filosófica,
en la universidad, que trate de atentar contra las verdades de la Escritura, o ya sea en mis luchas internas. ¿Tengo yo la palabra para hacer retroceder la presión o para hacer morir la carne que lucha en mi interior? Algunas aplicaciones. Algo que Lucas arroja, que no está en ningún otro pasaje, que nos ayuda a entender también que para nosotros vencer la tentación. Lucas, en el capítulo que narra este pasaje, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús llega al desierto lleno del Espíritu Santo. Yo entiendo que también esto ayuda a que nosotros como creyentes podamos vencer la tentación. Llenarnos del Espíritu Santo. Vivir bajo la realidad del fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero no solamente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y el entendimiento de su palabra, sino que debemos de estar convencidos que esta lucha con la tentación va a ser hasta que yo me muera. Jesús volvió a ser tentado. ¿Usted recuerda cuando Jesús está y le está diciendo a sus discípulos: miren, es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto y muera y sea crucificado? ¿Y qué le dice Pedro? No, nosotros no. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Satanás volvió a tentarlo. ¿Para qué? Para que una vez más él evitara el sufrimiento de la cruz. Satanás no va a dejar, nuestra naturaleza no va a dejar, la presión externa no va a dejar, el mundo no va a dejar, tu carne no va a dejar, Satanás no va a dejar de que tú y yo constantemente seamos tentados. Y si esa es una realidad con la cual vamos a vivir hasta que muramos, entonces ¿cómo estoy yo paliando la tentación? ¿Cómo la estoy paliando? Son muchas tentaciones. Son muchas. O al joven o a la joven. El joven de una forma, a la muchacha de otra forma. La muchacha le dice: no, pero tú te vas a quedar. Mira este muchacho, no importa si no es cristiano, dale para allá. Oye, no te quedes, que Dios lo va a convertir. Olvídate de eso. Dios lo va a transformar. Métete y después averiguamos. Sencillamente para fallar y fallarle a Dios. Aplicaciones y terminamos. Primero, persigamos diligentemente conocer a Dios y su palabra. Diligentemente. Yo sé que aquí hay estudiantes que son brillantes en su universidad. Son buenos estudiantes, han tomado muy en serio y muy a pecho su carrera. La pregunta es: ¿con qué diligencia me estoy yo acercando al entendimiento y al conocimiento de Dios? En la medida en que yo conozco a Dios y su palabra, en esa misma medida, créamelo, y le estoy hablando por la experiencia, tus tentaciones y tus luchas se van a ver minimizadas. Mientras más fuerte está tu relación con Dios, más conoces a Dios y su palabra, más pequeña y más débil es la tentación. A mayor entendimiento de Dios y su palabra, menor es la influencia en tu vida de la tentación. A menor entendimiento y conocimiento de Dios y su palabra, mayor es el efecto y la influencia de la tentación en tu vida. Es una relación directa. Pruébalo. Pero ¿qué tan diligente yo estoy siendo? Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, de ese pecado que tú sabes, que lo tienes identificado, ¿qué verso de la Biblia tú te sabes para contrarrestarlo? ¿Qué verso de la Biblia tú tienes identificado para atacarlo cuando venga la tentación? ¿Qué parte de Dios tú conoces que puede ayudarte a sobrepasar la tentación? Seamos diligentes en conocer a Dios y su palabra. Segundo, recordemos que siempre vamos a ser tentados, ya sea desde fuera, circunstancias, personas, etc., así como desde nuestro interior. Por lo tanto, estemos llenos del Espíritu Santo y una vez más con un entendimiento de su palabra. Le digo algo. Esto tiene múltiples aplicaciones. Yo lo estoy viendo de una manera personal, pero usted puede verla incluso de una manera corporativa. Hay muchas maneras. Si yo soy débil con algo y tengo amigos que me están ayudando a pecar, son especialistas en ayudarme a pecar, sáquele los pies a ese amigo. Si tu novio o tu novia te es ocasión de caer, mejor entra al reino de los cielos sin novio, sin novia. Si tu
novio o tu novia constantemente te llevan a fallarle a Dios, probablemente ese noviazgo no le agrada a Dios. Si tu amigo o tu amiga constantemente te llevan a fallarle a Dios, esa amistad probablemente no le agrade a Dios. Esto es práctico, es una lucha diaria, campal. Esto no se trata de estar bien con los hombres, esto se trata de estar bien con Dios y luego con los hombres. Esto es la lucha diaria. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a ser tentados. Mientras estemos vivos, vamos a ser tentados. Por lo tanto, yo tengo que afirmarme en mi relación con la tentación. Yo tengo que tener una actitud agresiva con la tentación, con todo lo que me atrae para desobedecer a Dios. Yo no puedo jugar con la tentación. Tercero, identifiquemos cómo somos tentados continuamente. Identifiquemos textos de la Escritura que puedan contrarrestar esta tentación. Hagamos eso mañana, hoy, esta noche. Si tú estás siendo tentado por H o R, busca qué dice la Escritura, qué piensa Dios al respecto. Apréndete los textos, usa los textos, y cada vez que venga la tentación, de fuera de adentro, si es de afuera, díselo a alguien: mire, Cristo está, hermano. Aunque te diga que tú estás medio loco, no, ¿cómo estás hablando? No, que Cristo está, eso mismo. No, esto no va porque Cristo está. Y si te lo tienes que decir tú mismo, dilo tú mismo. Si tienes que buscar a alguien, por favor, ora por mí, dime lo que dice el Salmo tal o tal pasaje, ayúdame, que estoy siendo tentado. Es mejor no probar y pecar que dejar la tentación a un lado. La tentación no es pecado, pero el momento en que mordemos, automáticamente cedemos a la tentación. Cuarto, conocer la palabra es nuestra principal salida para las tentaciones. Escuche, conocer la palabra es la principal. Eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús pudo haber dicho: Satanás, yo soy Dios, vete de aquí, Satanás, yo te reprendo en mi nombre, así que saca. Satanás, Jesús pudo haberlo hecho de otra forma, pero mire cómo Jesús hace dos cosas importantes y nos deja. Uno, está dándole propiedad y valor a la palabra, y dos, está autenticando la palabra. Jesús está dándole valor a la palabra y diciendo: la palabra es efectiva para huir de la tentación. Él lo está haciendo. Su ejemplo nos deja claro que cuando Él cita la palabra, Él pudiendo citar su propia palabra, porque Él era Dios, Él era el verbo, pero cuando Él cita la palabra, Él se está sometiendo también a la autoridad de la palabra. Dios sometiéndose a la autoridad de su palabra, porque su palabra es su voluntad. Así que Él está dando la autoridad a esa palabra. Y segundo, Él está autenticando y diciendo: eso que se dijo en el Antiguo Testamento es efectivo también. Así que con la palabra, esto con la palabra, esto es con la palabra. Esto es bibliazo limpio, hermano. Es bibliazo limpio, en serio. Esto con la palabra. No busca otra forma de vencer la tentación. Si lo vas a intentar por ti mismo, te va a ir de narices. Esto es con la palabra. Pero yo quiero reconocer una vez más o volver al texto de la relevancia de que nosotros conozcamos la palabra como nuestra principal salida para la tentación. Debemos de conocer la palabra. Y si aquí en esta noche hay jóvenes que le cuesta, que no tienen amor por la palabra, que no saben por dónde empezar, vamos a orar. Si tú dices: mira, Moisés, me aburre la palabra, bueno, pues vamos a orar. Si tú dices: a mí no me interesa la palabra, vamos a orar. Tú necesitas, ¿sabes por qué? Porque el desinteresarte por la palabra es decir: a mí no me interesa escuchar a Dios. ¿Por qué por ahí que Dios no habla? Cuando yo digo no me interesa la palabra de Dios, no me interesa oír la palabra de Dios, yo estoy diciendo implícitamente: no me interesa escuchar tu voz, Dios. Oye, eso con alguien que nosotros decimos que tenemos una relación. ¿Cómo yo puedo decir que tengo una relación con Dios y no me interesa escuchar su voz? Así que si en esta noche hay jóvenes que no tienen interés por la palabra, tenemos que orar. Hay que orar. Porque es la palabra la única capaz, herramienta, no solo de alimentarte, no solo de proveerte y de confrontarte, también de es el instrumento de defensa que tenemos para la tentación. Último, la espada de la palabra es la única capaz de cortar las tentaciones de mi corazón.
No son la palabra de un hombre ni el buen consejo de alguien. Es la palabra, hermano. Esto es espiritual. Y espiritualmente necesitamos la palabra. Ahora, mire lo glorioso. Mire lo glorioso. Es que Cristo sabía eso. Y Cristo, cuando viene a la tierra y pasa la tentación, la primera de varias, de muchas, porque Lucas dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Satanás volvía. Nosotros no vemos varios registros, pero Satanás volvía. Pero mire que es tan glorioso que Él padece como hombre la tentación para entendernos en nuestra lucha diaria. La buena noticia es que Él te entiende. La buena noticia es que cuando Él va a la cruz a cargar con mis pecados y los tuyos, Él va en el entendimiento de lo que es la lucha de la tentación. Él te entiende. Cada vez que tú eres tentado, Él te entiende porque Él padeció. Mire cómo dice Hebreos, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él te entiende. Cuando tú eres tentado y cuando caes en tentación, Él te entiende. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Dios no es un Dios distante. Ese Dios, creador del cielo, la tierra y el universo, es el mismo Dios que se relaciona de manera personal contigo y que te entiende. Él entiende tu lucha, Él entiende tus problemas, Él te entiende y Él no te ha dejado solo tampoco. Él ha enviado su Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad. Pero necesitas ser diligente en el entendimiento de quién es Él. Dios nos ayuda. Ahora, usted quiere saber de qué manera la tentación se ve cada vez menor y cada vez menor y cada vez menor. ¿Usted quiere saber? ¿Quiénes quieren saber? Amén. Tienen que venir el sábado que viene. Vamos a orar.